Entonces vamos a comenzar con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Y dice en la figura 2.1 se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Encuentre la velocidad promedio en los siguientes intervalos de tiempo. Entonces, para sacar la velocidad promedio, lo que vamos a hacer es determinar la distancia total recorrida entre el tiempo. Por ejemplo, dice de 0 a 2 segundos. Entonces, en 0 estoy en la posición 0 y en 2 estoy en la posición 10. ¿Qué distancia recorrí de 0 a 2? ¿Sí me escucharon? Sería 10, pero no sabría responder de qué. 10. Ajá. Aquí dice metros. Entonces, De 10 metros. ajá. Entonces la distancia son metros, 10 metros. Ahora, ¿cuánto tiempo fue? De 0 a 2. 2 segundos. Entonces, la definición o la fórmula para obtener velocidad es distancia sobre tiempo. Por lo tanto, aquí mi distancia son 10 metros y mi tiempo son 2 segundos. Y eso da 5 metros sobre segundo. ¿Correcto? Sí, profe. Y luego en el B, en el B dice de 0 a 4. Entonces de 0 a 4 estoy recorriendo todo esto. En 0 estoy en 0 y en 4, ¿qué posición tengo? ¿Qué posición creen que sea esa? 5. 4.5. 4.5. No. No, Entonces sí, perdón. distancia 5. ¿Sí? ¿Sí ven que Sí, está en medio? sí. Y el tiempo es 4 segundos. Entonces mi velocidad es 5 sobre 4. ¿Cuánto es 5 sobre 4? 1.2. 1.2, 1.25. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Y luego dice de 2 a 4. Entonces, en 2, fíjense, en 2 estoy en 10 y en 4 estoy en 5. ¿Qué pasó ahí? Disminuyó su velocidad. De 2 No a... se movió. No se movió por ¿Cómo un que no se segundo. movió? ¿Por qué dices que no se movió? A ver. No. No. Mantuvo una velocidad uniforme. Ajá, sí, mantuvo una velocidad uniforme, pero cambió su velocidad. Bueno, aquí también es obvio, ¿no? O sea, la velocidad fue 5 y luego 1.25. Estamos hablando de la velocidad promedio. Pero a lo que yo voy es que de 2 a 4 su posición cambió, disminuyó. Estaba en 10 y ahora está en 5. Entonces aquí voy a poner que en C su X inicial es 10, su X final es 5 metros. ¿Y el tiempo que pasó cuánto es? De 2 a 4. 2 segundos. 2 segundos. Entonces, otra fórmula para determinar velocidad es posición final menos posición inicial sobre tiempo. Y aquí tengo posición final son 5 metros menos posición inicial
10 metros sobre 2 segundos. ¿Qué queda arriba? Menos 5. Menos 5 metros y abajo 2 segundos. Y entonces en el intervalo de 2 a 4 la velocidad da menos ¿cuánto? Menos 2.5. Menos 2.5. Bueno, lo voy a poner aquí arriba. Velocidad es igual a menos 2.5 metros sobre segundo. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Copien eso para borrarlo. Creo que ya. ¿Los demás también? Sí. Ok. Sí. Y luego dice en el D de 4 a 7. Entonces, ¿cuál es la posición inicial en 4? En los 4 segundos.
5 y menos 5. Ajá. La posición inicial es 5 metros y la posición final en 7 segundos es aquí menos 5. ¿Cuánto tiempo pasó? A veces también el intervalo de tiempo lo voy a poner como este triángulo es delta. Digo, por si nunca la habían escuchado así. Es delta de t. ¿Cuánto vale? 3. 3. Entonces, mi velocidad sería menos 5 sobre 3. Y queda menos 10 metros sobre 3 segundos. Esto da menos 3.33 metros sobre segundo. Y en el E, fíjense, ¿cuál es la posición inicial en 0? Cero. ¿Cuál es la posición final en 8? Menos 5, Cero. ¿no? No, es 0. Ah, ¿Sí están viendo la gráfica? ujú. Ah, sí, ya sé. ¿Sí? Sí, Ok. lo veía. El, el delta de t, ¿cuánto vale delta de t? 8. 8. Pero, de todos modos, mi velocidad, ¿cuánto da? O sea, ¿cuánto es 0 menos 0 entre 8? 0. Ese es el resultado. ¿Alguna duda? ¿Por qué delta de t es 8? Porque vas de 0 a 8. Ah, ¿Sí? sí. Ok. ¿Ya lo puedo quitar? Sí. 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 Dice, la posición de un carro de derby se observó en varios momentos. Los resultados se resumen en la tabla siguiente. Encuentre la velocidad promedio del auto para el primer intervalo de tiempo de 1 segundo. Entonces, en el primer tiempo de intervalo de 1 segundo, yo voy de 0 a 1 segundo. Mi delta de t es 1 segundo. ¿Qué posición inicial tengo? 0. 0. ¿Qué posición final tengo? 2.3 metros. 2.3 metros. Entonces mi velocidad sería 2.3 menos 0 entre 1 segundo. Esto da 2.3 metros sobre segundo. Ahora en el B. En el B dice los últimos 3 segundos. Los últimos 3 segundos, ¿de dónde a dónde sería?
El 20.07, 36.08 y 57.05. A ver, Serían las últimas 4, ¿no? ¿cómo? Las últimas 4. Del 2 al 5 en tiempo. Del 2 al 5. O sea, Oh, yeah. de aquí a aquí pasó 1, de aquí a aquí pasaron 2, de aquí a aquí pasaron 3 segundos. ¿Sí? Del 2 al 5 pasaron 3 segundos. Es que, por ejemplo, si hubiera dicho el último segundo, ¿de dónde a dónde sería? Del 4 al 5. Del 4 al 5. Si hubiera dicho los últimos 2 segundos, sería del 3 al 5, pero como dice los últimos 3, pues sería del 2 al 5. Entonces, del 2 al 5, ¿cuánto vale mi delta de t? 3. 3. ¿Cuánto vale mi posición inicial? 2.0. ¿Cuánto? 9.2. 9.2. Mi posición final, 57.5. 57.5. Entonces mi velocidad es 57.5 metros menos 9.2 metros entre 3 segundos. ¿Cuánto da esto? 16.1. 16.1 metros sobre segundo. Y en el C dice todo el periodo de observación. ¿Cuánto vale mi delta de t en todo el periodo? 5. 5 segundos. ¿Cuánto vale mi posición inicial? 2.3. No, Ah, no, 0, ¿no? 0, 0. 0 metros. ¿Y mi posición final? 57.5. 57.5 metros. Entonces, mi velocidad es 57.5 menos 0 entre 5. ¿Cuánto da esto? 11.5. 11.5 metros sobre segundo. ¿Alguna duda? No. No, profe.
¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe. Sí, profe. Ok, en el 3 dice una persona camina primero con rapidez constante de 5 metros sobre segundo a lo largo de una línea recta del punto A al punto B. Entonces, en esto yo les recomiendo que siempre hagan dibujos. Y luego de regreso a lo largo de la línea B a A. Entonces, primero caminó hacia la derecha, digamos, a 5 metros sobre segundo. Y luego caminó a la izquierda de B a 3 metros sobre segundo. Dice, ¿cuál es su rapidez promedio durante todo el viaje? ¿Cuál es su velocidad promedio? Ya. Es que ¿cuál es su rapidez promedio? Y la otra es ¿cuál es su velocidad promedio? Hay una diferencia entre rapidez y velocidad. ¿Alguien la conoce? Que una es un vector y otra es un escalar, ¿no? ¿Cuál es la que es vector? ¿Velocidad? Ujú. Y la rapidez es un escalar. Entonces, bueno, haciendo una analogía con el problema, por ejemplo, si yo voy de A a B a 5 metros sobre segundo, pero me regreso a 3 metros sobre segundo, y yo te pregunto, ¿cuál es la velocidad de todo el viaje? Tú deberías de poner, a ver, ¿cuál es mi posición inicial? Bueno, ¿cuál es mi posición final menos mi posición inicial sobre el tiempo? Entonces, como fueron a B y regresaron, aquí mi posición final sería 0 y mi posición inicial sería 0, independientemente del tiempo que me tardé. Y esto da 0. Porque terminé donde empecé. Pero, por ejemplo, si yo te digo, bueno, me fui a 5 metros sobre segundo, vamos a suponer una distancia, que sean 60 metros. Si yo recorrí este tramo de 60 metros a 5 metros sobre segundo, voy a decir que el tiempo que me tardé sería 12 segundos en ir. Y en regresar me tardé 20 segundos. Entonces, mi rapidez sería, ¿qué distancia recorrí? Pues recorrí 120. Entre todo el tiempo que me tardé. 12 y 20, 32. Y ya con esto saco la rapidez. ¿Sí me entendieron con este ejemplo la diferencia? Otro ejemplo es que si ustedes van en un camino así, y entonces ustedes, bueno, a fin de cuentas es llegar de A a B. Si yo les pregunto la velocidad promedio del viaje, ustedes dirían, bueno, mi distancia de aquí a aquí es esta. Esa sería la distancia de A a B dividida entre el tiempo. Pero la rapidez es cuento toda esta distancia y la divido entre el tiempo. Solo que rapidez y velocidad es igual siempre que el movimiento va en línea recta en la misma dirección. O sea, si yo voy de aquí a aquí en una línea recta en una sola dirección, la velocidad es igual a la rapidez. Y por eso muchas veces se habla indistintamente de velocidad y rapidez. O sea, va a haber ocasiones en que te diga el problema. Calcula la velocidad.
y otras calcula la rapidez, pero resulta que a veces es el mismo resultado, aunque sabemos que velocidad es vector y rapidez es una magnitud. Bueno, aquí le puse escalar, pero también otra es una magnitud. ¿Tienen alguna duda de esto? Anoten este ejemplo para que tomen en cuenta ahí la diferencia. ¿Listo?
Sí, profe. Sí. Ok, entonces en base a eso vamos a contestar el ejercicio. ¿Cómo le hago para el inciso A? Me pregunta, ¿cuál es la rapidez promedio? ¿Qué se les ocurre hacer? Sumar las velocidades y dividirlas entre 2. No, porque no fue lo mismo lo que te tardaste de regreso. De hecho, en el ejemplo que les expliqué, me tardé más en el regreso. O sea, en la ida me tardé 12 segundos y en el regreso 20 segundos. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, igual me quedó, usando el ejemplo que les puse, me quedó 120 metros entre 32 segundos, ¿verdad? ¿Cuánto da esto? 3.75. Ah, ok. Van a ver que esto me va a dar aquí. Pero, bueno, aquí porque yo supuse una distancia. Vamos a ver cómo le haríamos sin una distancia, o sea, sin una distancia en específico. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, aquí yo recorrí una distancia de tanto de ida como de regreso. ¿Cuánta distancia total recorrí? A ver, si fui y regresé, ¿cuál fue mi distancia? 0. No, no. 8 metros. 8 metros No, ¿por sobre qué segundo. 8? A Entonces, ver, 5. también otra cosa. Una cosa es distancia, X. bueno, una cosa es desplazamiento y otra cosa es distancia. Pero ahorita cuando lo necesitemos se los explico. A ver, la distancia de A a B es D. Si yo voy y regreso, ¿cuánta distancia recorrí? 2D. 2D. Ajá. Entonces sería 2D entre el tiempo. Ahorita vamos a ver cómo saco el tiempo. Entonces, de la fórmula, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuánto tiempo tardo en el trayecto de ida? Voy a despejar el tiempo de aquí. Tiempo es igual a distancia sobre rapidez. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, le voy a poner el tiempo de ida es distancia. ¿Y cuál es mi rapidez? 5 metros por segundo. ¿Cuál es mi tiempo de regreso? ¿Qué le pongo ahí? Sería D sobre 3. 3 metros sobre segundo. Exacto, D sobre 3 metros sobre segundo. Entonces, mi tiempo total, ¿cómo lo saco? Bueno, ¿qué sería mi tiempo total? Mi tiempo total es igual al tiempo de ida más el de regreso. D sobre 5 más D sobre 3. Lo voy a poner aquí. Entonces, R y D es igual a 2 veces D entre D sobre 5 más D sobre 3. Ahora, ¿cómo sumo fracciones? ¿Sí se acuerdan del mínimo común múltiplo? Profe, ¿puede repetir eso? Es que se escuchaba mucha interferencia. Ah, ok. Que ¿cómo sumo fracciones? O sea, ¿cómo sumo D sobre 5 más D sobre 3? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo del 5 y el 3?
15. 15. Y luego 15 entre 5, 3. 3 por D. 3D. 3D. Ajá. Y luego 15 entre 3, 5. 5 por D. 5. 5D. 5D. ¿Qué queda? Queda 8D sobre 15. ¿De acuerdo? Entonces, esto me queda 2D entre 8D sobre 15. ¿Cómo le hago para dividir fracciones? El de arriba lo voy a poner sobre 1, o sea, me queda 2D sobre 1 entre 8D sobre 15. Ahora sí, ¿cómo hago la división? Es regla del sándwich, ¿no? Sí, extremo Sería por extremo. ¿Cuánto es 2D por 15? 30D. 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 Y 1 por 8D, 8D. Esta D y esta D se cancela. ¿Y cuánto es 30 entre 8? Les debe de dar 3.75. 3.75. Las unidades no se las fui poniendo, pero es obvio que son metros sobre segundo porque estamos hablando de rapidez. Y bueno, ese es el inciso A. El inciso B pues está regalado, ¿verdad? En base a lo que les acabo de explicar, ¿cuál es la velocidad promedio? Si yo fui y regresé, ¿cuál fue mi desplazamiento? Ahora sí, desplazamiento. 0. Exacto. Sobre delta de t. Si fui y regresé, mi desplazamiento son 0 metros. Entre el tiempo que me haya tardado, de todos modos da 0 metros sobre segundo. Y ya. Copien eso. ¿Por qué 0? Porque, a ver, ¿cuál es la definición de velocidad? ¿Sí me Es la escuchas? relación entre desplazamiento y tiempo, ¿no? Ajá. Es desplazamiento sobre tiempo. Si yo voy y regreso, ¿cuánto me desplacé? Oye, ¿Sí? Ok. Entonces copien eso. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Este es un ejemplo o qué se hace con la ecuación que aparece en el 4? La ecuación que aparece en el 4 dice, ¿ya acabaron de copiar? Yo sí. Ah, Ya, profe, ya. ok. Entonces en el 4 dice, una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación x igual a 10t cuadrada, donde x está en metros y t en segundos. Inciso A, encuentre la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos. Entonces, esa ecuación me sirve para saber la posición. Entonces, como me está diciendo, encuentre la velocidad promedio de 2 a 3 segundos, lo que voy a hacer es, ¿qué posición tengo a los 3 segundos y qué posición tengo a los 2 segundos? ¿Qué creen que deben de hacer para obtener eso? despejar X. No, Sustituirlo en el tiempo de la ecuación, ¿no? así es.
vamos a hacer una evaluación, una sustitución. Entonces, si yo quiero saber qué posición tengo a los 3 segundos, sería 10 por 3 al cuadrado. Y a los 2 segundos sería 10 por 2 al cuadrado. Esto porque esta es la función, dice 10t cuadrada. Entonces 3 al cuadrado, 9 por 10, 90. Y luego 2 al cuadrado, 4 por 10, 40. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuál es mi delta de t? De 2 a 3 segundos. 1. 1. Por lo tanto, mi velocidad promedio es igual a posición final es 90 menos posición inicial 40 entre un segundo, pues esto da 50 metros sobre segundo. ¿Por qué 1? ¿Alguna duda? ¿Cómo? ¿Por qué 1? ¿Cuánto tiempo pasó de 2 a 3 segundos? Ah, sí, sí, 1. Bueno, de una vez les explico el inciso B para que lo copien. Dice, encuentre la velocidad promedio para el intervalo de tiempo de 2 a 2.10 segundos. ¿Cuánto vale mi delta de tiempo? Punto 10. 0.10 segundos. Ajá. Ahora, mi posición final sería 10 por 2.1 al cuadrado. Mi posición inicial sería 10 por 2 al cuadrado. Entonces, eso sí, háganlo con la calculadora, el del 2.1. El de abajo, pues da 40. 44.1. 44, ¿o cómo? 44.1 me salió. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces mi velocidad promedio sería 44.1 metros menos 40 metros entre 0.10 segundos. ¿Cuánto les da eso? Debe de dar 41 metros sobre segundo, creo. 41, ajá. Y listo.
¿Alguna duda? No. Ok, entonces esa es la tarea para el lunes. Ajá. Cuando chequen bueno, la idea es que se pongan a estudiar ese capítulo, el capítulo 2 del libro, donde habla de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado, cuerpos en caída libre, todo eso, porque es lo que vamos a ver en la siguiente semana. O sea, que ustedes ya traigan ahora sí que las bases de todo eso. Y por eso necesito que copien a detalle los ejemplos que ya vienen resueltos en el capítulo 2. O sea, viene un ejemplo de cada tema. Y nada más es eso, o sea, hacer el problema 49 de la página 50, que es relacionado a lo que les expliqué hoy, y estudiar el capítulo 2, pero su tarea del capítulo 2 es copiar los ejemplos. ¿Alguna duda? No se los enviamos, ¿verdad? Usted, no. Sería nomás el problema. En este caso. Y copiar, o sea, hacer un resumen con ejemplos, con los ejemplos resueltos de ese capítulo. Ok. ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno. Hasta el lunes. Gracias, profe. Bye, bye. Gracias. Oh, Adiós, profe, nos vemos. ¿Alguna duda? Gracias, profe. Buenos días. Tenga buen. ¿hasta cuándo tenemos para entregar la tarea? Para el domingo en la noche. Ok. ¿Sí? Vale. Adiós. Adiós. Adiós, profe.